El tanque alemán Tigre, que debutó en el Frente Oriental en otoño de 1942, se consolidó velozmente como una fuerza imponente en el campo de batalla. La gruesa armadura del tanque infundía miedo en los corazones de las tripulaciones soviéticas, cuyos proyectiles rebotaban inofensivamente en su casco, mientras que su poderoso cañón de 88 milímetros convertía sus propios tanques en restos ardientes. Incluso después de actualizar los tanques soviéticos T-34 con un cañón de 85 milímetros, aún no podían superar a los Tigres. El alto mando soviético sabía que para cambiar el curso de la guerra necesitaban un nuevo arma, un tanque pesado que no solo pudiera resistir el temible poder de fuego de los Tigres, sino que también pudiera contraatacar con igual ferocidad. El tanque pesado IS-2, introducido en 1944, era un coloso diseñado para ser la respuesta soviética al Tigre. Con su monstruoso cañón de 122 milímetros y casco fuertemente blindado, el IS-2 fue construido para enfrentarse cara a cara con el gran felino alemán. En la primavera de 1944 se preparó el escenario para una confrontación épica, ya que estos dos titanes de acero se alistaban para enfrentarse en los campos de batalla de Europa Oriental. Al inicio de 1944, el Frente Oriental era un caldero de fuego y furia. El Ejército Rojo, motivado por sus triunfos recientes, avanzaba implacablemente hacia el oeste, resuelto a hacer capitular al Reich alemán. Sin embargo, a pesar de sus pérdidas y líneas en retirada, la Wehrmacht alemana seguía siendo una fuerza formidable, lejos del ejército roto que los soviéticos esperaban encontrar. Las apuestas eran elevadas cuando los soviéticos se fijaron en Rumania, cuyas reservas petrolíferas eran vitales para la guerra alemana. El mariscal de la Unión Soviética, Ivan Konev, al mando del segundo ejército de tanques y apoyado por el 27º ejército, inició una gran ofensiva en abril y mayo de 1944. Su objetivo era romper las defensas alemano-rumanas a lo largo del río Prut y despejar el camino hacia los campos de petróleo de Ploiești en el centro de Rumania, que estaban alimentando la máquina de guerra alemana. Sus fuerzas blindadas tenían 650 tanques y cañones autopropulsados. La clave del éxito soviético residía en romper el frente cerca de Targul Frumos, un pequeño pueblo que pronto se convertiría en el sitio de uno de los enfrentamientos más intensos de la guerra. Para los alemanes, su única esperanza era detener el avance soviético con una serie de acciones defensivas ejecutadas expertamente y emboscadas mortales. Aunque el avance soviético inicial hacia Rumania fue rápido, en abril comenzaron a caer fuertes lluvias, transformando el terreno y los caminos de tierra en un lodazal que detuvo en seco a las unidades móviles soviéticas. En los 3 meses previos, los soviéticos habían liberado casi toda Ucrania, haciendo retroceder a los alemanes entre 250 y 483.0 kilómetros. Sin embargo, este rápido avance significó que Konev y otros comandantes en el sector sur habían superado sus líneas de suministro. Además, se necesitaba abordar las fuertes pérdidas de tropas sufridas durante la ofensiva. Aunque parte de esto se mitigó reclutando campesinos de las áreas liberadas, tomaría tiempo entrenarlos y transformarlos en soldados efectivos. Con el inicio de la temporada de barro, Stavka, el alto mando soviético, instruyó a todos los comandantes de frente a adoptar una postura defensiva. La estrategia cumplió un doble propósito, proporcionó tiempo para entrenar a nuevos reclutas y permitió que los depósitos de suministros se acercaran más a las líneas del frente. Además, Stavka utilizó este periodo para acumular fuerzas para una nueva ofensiva, una dirigida a asestar un golpe decisivo al centro de la línea alemana en el frente oriental en una gran campaña de verano. Mientras Kanyjev esperaba que el terreno se secara lo suficiente para reanudar las operaciones limitadas, los alemanes aprovecharon la calma para reorganizar sus fuerzas. El 1 de abril, el coronel general Ferdinand Schörner tomó el mando del grupo de ejércitos del sur de Ucrania.
Dentro del mando, el octavo ejército, liderado por el general Otto Wöhler, incluía fuerzas alemanas y rumanas, conocidas como Grupo de Ejércitos Wöhler. En papel, esta fuerza contaba con 30 divisiones, pero 17 de ellas eran rumanas, con niveles de efectividad variables, desde buenos hasta pobres. Muchas de las divisiones alemanas restantes se redujeron a poco más que grupos de batalla debido a compromisos previos. El principal poder de ataque de Wöhler residía en sus divisiones Panzer, la 23ª, 24ª y 3ª SS Totenkopf, y la élite de la división Panzergrenadier Großdeutschland. Ante el desafío de defender un amplio frente contra probables ataques blindados soviéticos, Wöhler empleó sus fuerzas móviles como brigadas de fuego, listas para responder rápidamente a cualquier avance soviético que amenazara su línea. Los ubicó estratégicamente en las escasas carreteras confiables del área para asegurar un despliegue veloz. La división Großdeutschland GD estaba bien versada en tales operaciones, habiendo enfrentado situaciones similares antes. De enero a marzo de 1944, la GD participó en varias batallas feroces alrededor de la ciudad ucraniana de Kirovograd, antes de retirarse hacia el oeste hacia la frontera rumana. Al llegar a la frontera a finales de marzo, la división continuó su movimiento hacia el oeste, repeliendo con éxito un ataque soviético destinado a cortar la línea ferroviaria de Jassy-Kishinev durante la primera semana de abril. En esta acción, la GD destruyó 89 tanques, 10 cañones antitanque e infligió grandes pérdidas a las unidades de infantería soviéticas. Para mediados de abril, la división había establecido una posición defensiva que se extendía desde Ruginoasa, a unos 12 millas al noroeste de Targul Frumos, hasta el río Soret, aproximadamente a 12 millas al noreste de la ciudad. La división Großdeutschland permaneció como una unidad magníficamente equipada, con alta moral mientras sus tropas construían diligentemente sus defensas. Cada uno de los 2 regimientos de infantería de la división estaba compuesto por 3 batallones. Cada batallón contenía 4 compañías de 100 hombres, junto con un batallón de armas pesadas por regimiento. Además, la división incluía un batallón Sturmgeschütz, equipado con 35 a 40 cañones de asalto, un batallón de ingenieros de combate y un batallón de reconocimiento con falta de personal. La poderosa fuerza blindada de la división consistía en los 4 batallones del regimiento Panzer GD, cada uno con aproximadamente 40 tanques. Este regimiento constaba de un batallón de tanques Panzer IV medianos, 2 batallones de tanques Panzer V Panther y un batallón de tanques Panzer V-1 Tiger pesados. El enorme poder de fuego del regimiento se reforzó aún más con un regimiento de artillería blindada y 3 baterías de letales cañones de 88 milímetros de doble propósito. Al mando de esta formidable división estaba el teniente general Asso One-Man-Teufel, famosamente conocido en toda la Wehrmacht como el Barón Panzer. A pesar de su pequeña estatura, One-Man-Teufel era ampliamente reconocido como uno de los mejores comandantes de Panzer en el ejército alemán. Aunque las lluvias primaverales frenaban el avance, las fuerzas soviéticas no estaban inactivas. Junto con la formación de reemplazos y la reposición de suministros, Konev orquestó una serie de ataques para mantener a los alemanes en vilo. El 16 de abril, las fuerzas soviéticas lanzaron un asalto sorpresa a una compañía de Großdeutschland estacionada en la ciudad de Vals, aproximadamente a 9 millas al noroeste de Targul Fromos. Los soviéticos lograron capturar la ciudad, pero su control fue efímero, ya que un rápido contraataque de los alemanes recuperó rápidamente la posición. Los persistentes ataques de sondeo soviéticos llevaron a Manteuffel a creer que una gran ofensiva enemiga era inminente en el sector de Targul Frumos. Los informes de sus patrullas de reconocimiento indicaban una acumulación significativa de fuerzas del Ejército Rojo directamente detrás de las líneas del frente, y el reconocimiento adicional confirmó que algo sustancial se estaba gestando. Para prevenir la ofensiva soviética anticipada, Manteuffel ordenó un contraataque limitado.
El 25 de abril, dos batallones de Panzergrenadier lanzaron un asalto a las posiciones soviéticas cerca de la colina 372. Apoyados por la artillería y el Sturmgeschütz, los Panzergrenadiers avanzaron agresivamente, desalojando a los rusos de sus posiciones y destruyendo varios cañones antitanque y 3 tanques. Sin embargo, 2 días después, un posterior ataque alemán descubrió un desarrollo alarmante. Entre los blindados soviéticos destruidos estaban los nuevos tanques pesados FA-S-2 Joseph Stalin, con poderosos 122 milímetros. Este hallazgo desencadenó una mejora inmediata de las defensas alemanas para contrarrestar la nueva y formidable amenaza. Rápidamente, las tropas de Teufel establecieron sus posiciones defensivas con gran habilidad. Aunque los soviéticos ocupaban las alturas del norte, la mayoría de las colinas enemigas adecuadas para la observación estaban a unas 6 millas, demasiado lejos para evaluar bien las defensas alemanas. El astuto comandante de los Panzer reconoció un terreno ideal para tanques cuando lo vio, y el terreno que los soviéticos tendrían que cruzar en ruta hacia Targul-Fromos era ideal para un movimiento blindado rápido. Sin embargo, este mismo terreno estaba en gran parte abierto, proporcionando a los alemanes un excelente campo de tiro para apuntar a las fuerzas soviéticas que avanzaban. Los regimientos Panzergrenadier y Fusilier de la división Großdeutschland estarían a la vanguardia del inminente asalto. Con el terreno ahora seco, Konev planeaba desatar sus tanques en un golpe directo y poderoso contra los alemanes, con el objetivo de romper a través de los granaderos y fusileros, y avanzar rápidamente a través del valle en un asalto rápido y abrumador. Las trincheras alemanas estaban bien fortificadas, con cañones antitanque y estuches excavados proporcionando una defensa formidable. Las colinas 192 y 197 al oeste de Polieni brindaban a los alemanes excelentes puntos de observación para dirigir la artillería hacia los accesos soviéticos. De manera similar, las colinas 254 y 372 proporcionaban la misma ventaja para monitorear y contrarrestar cualquier fuerza soviética que atacara más al oeste. Además, se estableció una segunda línea de defensa, fuertemente armada con armas antitanque e infantería, a 1 milla detrás de la línea principal de resistencia. La mayoría del poderoso regimiento Panzer GD se mantuvo en reserva cerca de Targul-Fromos, listo para contraatacar a cualquier fuerza soviética que lograra atravesar la línea alemana. Un hombre, Teufel, posicionó estratégicamente su cuartel general en una colina detrás de Targul-Fromos, ofreciendo un punto de vista perfecto sobre todo el sector. Desde esta posición dominante, el barón de los Panzer y su personal estaban preparados para coordinar la batalla con cuidadosa precisión y control. Los alemanes anticiparon que la ofensiva soviética contra Targul-Fromos comenzaría el 1 de mayo, el día festivo del proletariado. El reconocimiento aéreo confirmó la continua acumulación de concentraciones de tanques e infantería frente a las líneas alemanas, pero el ataque esperado no llegó. El amanecer del 2 de mayo ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, y justo momentos después de que apareció la primera luz, Francia desató un feroz bombardeo de artillería. Mientras los proyectiles caían sobre las posiciones alemanas, la infantería se aferraba desesperadamente a la tierra, rezando para que la muerte los pasara de largo. Entre el ensordecedor rugido de las explosiones de los proyectiles, se podían escuchar los gritos de los heridos, pero milagrosamente la mayoría de las trincheras alemanas sufrieron daños mínimos. Los soldados se alistaron, conscientes de que la batalla real apenas iniciaba. Alrededor de las 5 de la mañana, el rugido de los motores de los tanques rompió la quietud de la madrugada, señalando el inicio del asalto terrestre. El temible segundo ejército de tanques, con apoyo de la infantería del 27º ejército, inició su avance. La batalla estaba en pleno apogeo, y los alemanes se alistaban para enfrentar el ímpetu total de la ofensiva soviética.
El plan de ataque soviético implicaba un poderoso asalto blindado con 200 a 250 tanques, apuntando a Panzergrenadier. Para mantener a los alemanes fuera de balance, se lanzaron ataques adicionales de infantería blindada contra las uniones entre Panzergrenadiers y Fusilier Regiment GD, que estaba defendiendo el rifle alemán. Los tanques medianos T-34 e IS-2 desataron fuego a quemarropa en las posiciones de Panzergrenadier, mientras truenan desde él. Avanzando por el valle entre Ryujin-Oasa y la colina 372, los tanques soviéticos cargaron a toda velocidad, golpeando la línea alemana con una fuerza devastadora. Los alemanes respondieron con todo lo que tenían, pero el poder abrumador y el impulso de los gigantes de acero que se abalanzaban sobre ellos resultó difícil de igualar. Muchos veteranos experimentados habían presenciado este escenario repetidamente mientras la superioridad material soviética aumentaba en el frente oriental. Mientras los tanques rusos se aproximaban, los soldados en primera línea se ocultaban más en sus trincheras, dejando que la armadura soviética pasara sobre sus posiciones. Se necesitaba un valor inmenso para permanecer quieto, mientras una bestia de 57 toneladas como el IS-2 retumbaba por encima. No todos podían mantener la calma. Algunos de los Panzergrenadiers se quebraron bajo la presión, saltando y huyendo en pánico. Los que lo hicieron enfrentaron un destino sombrío. Algunos perecieron por el fuego de las ametralladoras, mientras que otros fueron aplastados trágicamente bajo las orugas implacables de los tanques rusos que avanzaban. El primer batallón del regimiento Panzergrenadier tuvo pérdidas muy severas. A medida que avanzaban los tanques soviéticos, los Panzergrenadiers intentaron restablecer sus posiciones de disparo, pero la infantería del Ejército Rojo ya estaba cerrando. Dándose cuenta de que era hora de desenganchar, varias unidades comenzaron a retirarse a posiciones defensivas secundarias. Mientras tanto, los tanques soviéticos avanzaron rápidamente, dejando atrás su apoyo de infantería. Los infantes, que habían estado montando en los tanques, fueron obligados a bajarse por el fuego de ametralladoras y rifles, dejando a los tanques avanzando solos. De repente, las ocultas armas antitanque alemanas desataron una lluvia de fuego. Uno por uno, los tanques soviéticos fueron destruidos cuando los mortíferos proyectiles de 75 milímetros y 88 milímetros alcanzaron sus objetivos. A pesar de las fuertes pérdidas, los tanques continuaron su avance hacia Targul-Frommers. Luego se unieron al combate los Sturmgeschütz alemanes, también disparando desde posiciones ocultas. La primera compañía se destacó particularmente en esta batalla, eliminando varios de los enormes tanques mientras avanzaban hacia su objetivo. Después de navegar por el aluvión de disparos antitanque y de asalto, 10 de los T-34 rusos se encontraron en el área de montaje del regimiento Panzer del coronel Willy Lenkait. Ambos bandos fueron sorprendidos, pero los artilleros alemanes reaccionaron más rápido. En cuestión de segundos, los 10 tanques se convirtieron en infernales incendios de acero sin bajas en el lado alemán. Al ver a sus compañeros soldados en problemas, algunos de los IS-2 más lentos se detuvieron y comenzaron a disparar a los Panzers desde una distancia de hasta 1,5 millas. Durante el bombardeo, Teufel estaba en la sede de Lenkheide. Al inicio, los dos comandantes pensaron que su propio bando los atacaba. Pronto se dieron cuenta de que se enfrentaban a los nuevos tanques pesados soviéticos. Manteuffel contactó rápidamente al mayor Herbert Gomil del tercer batallón de Tigres, ordenando a una compañía de los pesados tanques alemanes enfrentar al enemigo. Mientras los Tigres e IS-2 intercambiaban fuego a distancia, una compañía de los más ágiles Panzer IV utilizaba la limitada cobertura en el área para acercarse hasta 3.000 pies de los soviéticos. Cuando los proyectiles de 75 milímetros impactaron sus objetivos, los tanques soviéticos restantes se retiraron, dejando varios cascos quemados atrás.
Cerca de 250 tanques soviéticos fueron destruidos entre Targul Fromos y la línea del frente del regimiento Panzergrenadier GD, mientras los alemanes solo perdieron unos pocos de sus propios tanques. Fue una destacada victoria alemana, pero la batalla continuaba. En el sector de los fusileros, los soviéticos lanzaron un asalto combinado similar. Los fusileros, al igual que los Panzergrenadiers a su izquierda, permitieron que los tanques rusos pasaran sobre sus posiciones antes de emerger para enfrentar a la infantería acompañante, mientras la armadura soviética avanzaba sin su apoyo de infantería. Finalmente, llegó a la sede del comando. Con su personal reunido a su alrededor, el comandante del regimiento ordenó un contraataque a corta distancia, utilizando cargas huecas, minas pegajosas y paquetes de granadas. Los alemanes destruyeron sistemáticamente 24 tanques enemigos. Alrededor de las 11 de la mañana, un segundo ataque soviético logró romper la línea de los fusileros en varios puntos. Sin embargo, la infantería soviética una vez más no pudo mantener el ritmo con su armadura avanzada. Reconociendo la amenaza que representaban los tanques soviéticos, el coronel Lenkide ordenó a la mayoría de su regimiento que se volviera y enfrentara al enemigo. Al mediodía, los alemanes habían destruido otros 30 vehículos blindados soviéticos, dejándolos ardiendo en el campo rumano. Los bombarderos alemanes, incluidos los famosos Ju-80 y 7 Stuka del coronel Hans Ulrich Rudel, se unieron a la batalla, intensificando el caos. El implacable asalto aéreo desorientó completamente a los tanques soviéticos restantes, provocando que huyeran del campo de batalla en desorden. Los Stukas también apuntaron a las posiciones de artillería soviética, destruyendo las armas que habían estado bombardeando a los alemanes solo unas horas antes. La combinación de ataques terrestres y aéreos despejó efectivamente el campo, dejando a los alemanes en control del campo de batalla. Durante la noche del 2 de mayo, el coronel Lenkide reposicionó algunas compañías de Panthers y Tigers más cerca de la línea del frente para proporcionar apoyo directo a la infantería atrincherada. Además, se reubicaron los cañones antitanque a nuevas posiciones, asegurando que no serían fácilmente apuntados por la artillería soviética al día siguiente. El 3 de mayo, los soviéticos lanzaron un nuevo asalto, tanto a los Panzergrenadiers como a los fusileros. Cuando los tanques soviéticos rompieron las posiciones de infantería, se encontraron con una devastadora granizada de acero de los Tigers, Panthers y cañones antitanque recién posicionados. Los artilleros alemanes desataron un implacable bombardeo contra las fuerzas soviéticas que avanzaban, deteniendo el ataque y obligando a los tanques supervivientes a retirarse una vez más. El poder de fuego combinado de los tanques alemanes y las defensas antitanque resultó demasiado abrumador para el asalto soviético, forzando una retirada estratégica. A pesar de sus esfuerzos, las tripulaciones de tanques del Segundo Ejército de Tanques y la infantería del 35º Cuerpo de Fusileros no lograron llegar a Targul Fromos. Aunque lograron retroceder la línea alemana en algunas áreas, la tensión de 2 días de lucha incesante comenzó a pasar factura. La situación era igual de grave para los alemanes. Al caer la noche del 3 de mayo, la infantería fatigada se retiró a sus trincheras, preguntándose cuánto más podrían soportar las interminables oleadas de tanques y soldados soviéticos. Las compañías se habían reducido a meros pelotones, y aunque el regimiento de Panzer permanecía en gran medida intacto, la carga de mantener la línea recaía sobre los hombros de la infantería agotada. Los soviéticos cambiaron sus tácticas el 4 de mayo, pasando de un asalto de frente amplio a un ataque concentrado en puntos selectos. Después de bombardear estas áreas de ruptura con todo, desde morteros hasta cohetes, avanzaron con la intención de destruir cualquier cosa en su camino. Los combates fueron particularmente brutales cerca de la colina 256 al sureste de Kokutini. La infantería soviética y alemana luchó ferozmente por el control de un punto de observación crucial que dominaba todo el sector.
Las granadas de mano, los lanzallamas y las herramientas de trinchera afiladas eran las armas principales en la lucha, ya que cada lado buscaba expulsar al otro de la posición estratégica. En otro sector, el capitán Meyer, al frente del segundo batallón del regimiento Panzergrenadier, encabezó un contraataque para reclamar el pueblo de Dzerzhesti, que había sido capturado por los soviéticos el 2 de mayo. El consiguiente combate cuerpo a cuerpo fue feroz y brutal. A pesar de resultar herido durante la lucha, el decidido grupo de asalto de Meyers logró expulsar a los soviéticos del pueblo, retomándolo con éxito y devolviendo la posición al control alemán. Para la noche del 4 de mayo, la línea alemana se había estabilizado, excepto por la lucha continua por la colina 256. El 7 de mayo, un contraataque de fusileros, apoyado por panteras y cañones de asalto, expulsó con éxito a los soviéticos de la colina. A pesar de sus feroces esfuerzos, los soviéticos no habían podido romper las defensas alemanas y abrir el camino a Targul Frumos y los campos de petróleo de Pelosi. Por el momento, la amenaza del Ejército Rojo en Rumania había sido repelida y el peligro inmediato fue aplacado. El alemán Manteuffel y su división lograron una monumental victoria defensiva en Targul Frumos. Durante los primeros 3 días de batalla, las fuerzas alemanas destruyeron más de 350 tanques soviéticos e infligieron daño a otros 200. Sin embargo, la división Großdeutschland solo sufrió la pérdida de 10 tanques que fueron destruidos permanentemente. Aunque las cuentas soviéticas de posguerra ignoraron en gran parte la batalla, Targul Frumos siguió siendo un estudio crucial para los comandantes de la OTAN hasta la década de 1980. Se consideró como un ejemplo principal de cómo una defensa combinada bien ejecutada podría detener una ofensiva soviética masiva. Años después, reflexionando sobre la batalla, un hombre llamado Teufel atribuyó el éxito a más que solo una preparación minuciosa. Como él lo expresó, a pesar de las preparaciones más cuidadosas, el factor decisivo en la defensa fue el potencial de combate de las tropas. Esto permitió que la defensa lograra los resultados obtenidos. Un enorme fiasco para él. Muchas gracias.